El sol de la tarde se filtraba con una indolencia melancólica por los altos ventanales del Café Ícaro, un lugar que siempre había olido a café tostado, vainilla y a promesas. Hoy, sin embargo, el aire se sentía viciado, cargado con el peso de la memoria. Las franjas doradas de luz, que antes parecían destellos de esperanza, ahora solo iluminaban el polvo suspendido en el vacío. Sofía removió el azúcar que ya no tenía en su café con leche. El tintineo de la cucharilla contra la cerámica fue un sonido pequeño, casi ridículo, en la vasta quietud de su mesa. Afuera, la ciudad de Buenos Aires, su amada y caótica ciudad, vibraba con su perpetuo zumbido de claxones, risas apuradas y el motor ronco de los colectivos, pero aquí, dentro de su burbuja de madera y silencio, solo existía una quietud tensa, la calma helada que sigue a un colapso. Habían transcurrido 17 días. No 2 semanas, sino 17 días, y Sofía llevaba la cuenta con la misma obsesión que un náufrago sigue la marea. 17 días desde que Marco había pronunciado la frase, esa que resonaba en su cabeza con la precisión brutal de un martillo: no es lo que quiero para mi futuro, Sofía. Y ya no es justo para ti. El café se había enfriado hasta convertirse en una reliquia amarga, un espejo de la relación que había perdido toda calidez. Levantó la taza y dio un sorbo, sintiendo el escalofrío en la garganta y una punzada en el estómago. Su reflejo en el cristal de la ventana le devolvió la imagen de una mujer al borde de los 30, el pelo castaño revuelto como si una batalla nocturna la hubiera dejado exhausta. Los ojos grandes y oscuros ligeramente hinchados por el insomnio y las lágrimas reprimidas, y una expresión de infinita, abrumadora deriva. 6 años. La cifra, pensada así, parecía una unidad abstracta. 6 años no eran una costumbre, como él la había llamado. Eran miles de detalles microscópicos, la forma en que él arrugaba la nariz cuando olía el jazmín, la cadencia de su risa cuando veían películas viejas, el peso exacto de su brazo sobre ella al dormir. Eran los domingos perezosos envueltos en sábanas de algodón que olían a pan tostado y la promesa tácita de envejecer juntos, simbolizada por ese pequeño departamento en Palermo que habían pintado de un gris perla tan neutro para que fuera su lienzo compartido. Ahora, el departamento se sentía como un sepulcro, y ella, la única habitante, una sombra errante que revisaba las estanterías de libros buscando la explicación en las tapas. Apoyó la frente en el frío vidrio, sintiendo como el gélido contacto atenuaba el calor de su angustia. Recordó la última mañana que habían compartido la inocencia. No hubo señales, ni un aura de fatalidad. Marco se había afeitado con su navaja de barbero, canturreando una vieja y desafinada canción de Soda Stereo. Se había puesto esa camisa azul de lino que ella le había regalado en su último cumpleaños, y que siempre le recordaba a la profundidad del mar. Le había besado la frente, un gesto protector, antes de salir, diciendo con su voz grave y familiar: vuelvo para la cena. Hago yo las compras, tú descansa. Y luego, al caer la noche, en lugar de las bolsas del supermercado, había llegado con la mochila de viaje en el hombro y la gravedad de un juez leyendo una sentencia. La forma en que ella se había reído al principio, un sonido hueco y nervioso, pensando que era una broma de mal gusto, era la imagen que más la atormentaba. La incredulidad había sido su primer escudo. Pero sus ojos, habitualmente llenos de esa luz traviesa y gentil que tanto amaba, se habían mantenido fijos, sin el menor atisbo de duda o conflicto. No llores, le había dicho, su voz baja y uniforme, carente de la calidez que había conocido. No lo hagas más difícil.
pero ella no podía llorar. Las lágrimas no habían venido de inmediato. Había sido un shock seco, paralizante, como si su cuerpo se hubiera quedado sin el combustible para la emoción. Lo único que pudo hacer fue mirarle los labios, esos que habían pronunciado incontables palabras de amor y promesas, tratando de entender cómo la misma boca podía recitar una sentencia de muerte tan definitiva. ¿Y qué hay de mi futuro, Marco? Había musitado ella, no sobre él, sino sobre sí misma. Estarás bien. Eres fuerte, Sofía. Esto es solo una costumbre. Una muy linda, pero una costumbre al fin. El cinismo de esa palabra, costumbre, la había cortado más profundamente que cualquier reproche. Había reducido 6 años de intimidad, de crecimiento mutuo, de la más profunda vulnerabilidad compartida a una inercia cómoda y desechable. Era como decir que su amor era una silla vieja, útil, pero fácil de reemplazar por algo más moderno. Se enderezó, sintiendo la opresión en el pecho, la necesidad urgente de oxígeno. El café Ícaro era su refugio, pero también su calvario, pues era aquí donde solían venir a ver llover, compartiendo un silencio que era más elocuente que cualquier diálogo. Sacó su diario, un cuaderno de tapas de cuero gastado que la había acompañado desde la universidad, y cuyo olor a papel viejo y tinta seca era el único ancla que reconocía en su caos. La última entrada, escrita días antes del adiós de Marco, era una lista inocente de posibles nombres para un perro que esperaban adoptar. Olivia. Otto. Ringo. Quizás Cicerón, si se porta mal. Cerró los ojos y sintió el peso aplastante de esas expectativas rotas. La pérdida no era solo Marco, sino la pérdida de la vida que él representaba, la casa en las afueras con jardín, la estabilidad financiera, la sensación de estar en un camino trazado y seguro. Un mapa de ruta dibujado con la tinta invisible de la seguridad emocional. Ahora, el mapa era un pergamino arrugado y sin sentido, y ella estaba sola en un cruce de caminos sin señalizar. Tomó la lapicera y comenzó a escribir, sin pensar, dejando que las palabras fluyeran como un río desbordado, un intento desesperado de purgar el veneno de la incomprensión. No era una carta a él, sino una conversación feroz consigo misma. Me miro en el espejo de la mañana y no me reconozco. No sé quién soy sin el pronombre, nosotros, anclado a mi existencia. Es humillante. Es como si me hubieran robado la identidad y solo me hubieran dejado el cascarón de Sofía. La gente me pregunta cómo estoy y sonrío, respondiendo con ese cliché vacío, estoy bien. Superándolo. Pero por dentro, la verdad es que estoy revisando mentalmente cada interacción, cada mensaje de texto, cada gesto de los últimos 6 meses, buscando la grieta, el momento exacto en que él decidió irse. Buscando mi culpa, porque es más fácil sentir dolor por un error que por ser completamente irrelevante para la persona que más has amado. Lo más difícil no es extrañar su presencia física, Sofía, es la complicidad silenciosa. Los códigos internos. Ayer vi una pareja discutiendo apasionadamente en el supermercado por el tipo de leche, y por un momento, sentí una envidia hiriente. Ellos aún tenían la energía para luchar, la conexión para pelear. Yo solo tengo este eco. Este silencio en el departamento que absorbe todas las palabras antes de que salgan de mi boca, volviéndolas aire inútil. La lapicera se detuvo. Miró por la ventana, hacia la calle. Vio a una pareja joven, tomados de la mano, riendo tontamente mientras se resguardaban de una llovizna incipiente bajo un toldo. El chico ajustaba el cuello del abrigo de ella.
Pequeños gestos que antes eran rutina para ella, ahora parecían milagros inalcanzables. Se preguntó si Marco estaba experimentando este mismo vacío. O se había marchado a esa nueva vida, ligera y sin ataduras, tal como él quería. La amarga verdad era que ya no lo sabía, y esa ignorancia era una forma de liberación, pero también la tortura más sutil. Su vida ya no estaba atada a la suya, y por primera vez en 6 años, tenía que confrontar el hecho de que su felicidad no era su responsabilidad ni su preocupación. Guardó el diario, sintiendo el peso de la tinta fresca. Había llegado al punto de inflexión. No podía seguir siendo la arqueóloga de su propia relación muerta. Tenía que aprender a respirar el aire de su propia existencia. Se levantó, recogiendo su bolso de cuero. El café frío la había dejado con un sabor persistente a derrota, pero al mismo tiempo, una claridad inquietante. Pagó en la caja, y el joven barista, con sus tatuajes y su sonrisa amable, le dijo: «Que tenga un excelente día». Sofía asintió, sintiendo el esfuerzo de su propia sonrisa. Salió a la calle. La llovizna se había convertido en una lluvia fina y persistente, una cortina gris que suavizaba los contornos duros de la ciudad. No sacó su paraguas. Dejó que las gotas frescas y heladas le golpearan la cara, sintiendo como el frío limpiaba el calor estancado de su angustia. Era doloroso, pero era real. Era su dolor, y era el primer paso. La vida, me doy cuenta ahora, no se detiene a esperar que recojamos todos los pedazos. Sigue girando, implacable, y si no nos aferramos a algo, aunque sea la sensación del frío en la piel, la inercia nos arrastra. Durante años, creí que el amor real era sinónimo de permanencia, de una promesa inquebrantable de futuro. Pero tal vez, el amor real es solo una serie de hermosos, intensos y a veces dolorosos presentes. Y cuando ese presente termina, la tarea más difícil no es olvidar a la persona, sino perdonar a la versión de uno mismo que creyó que esa persona era el único camino posible. Hoy, la persona que se fue de mi vida me ha hecho un regalo involuntario, la oportunidad, aterradora y emocionante a partes iguales, de conocerme sin el reflejo de sus ojos. La oportunidad de reescribir la lista de nombres para un perro, sabiendo que, si llega, será un compañero en una aventura que, por primera vez, es completamente mía. No es la vida que planeé, es la vida que tengo. Y es hora de empezar a vivirla con la misma intensidad, con la misma entrega, con la que viví el amor que se fue. Si esta historia resonó en tu corazón y te ayudó a reflexionar sobre tus propias experiencias, por favor, no te vayas sin hacer 3 cosas muy importantes. Dale un me gusta a este video para que más personas que necesitan escuchar esta historia puedan encontrarla. Suscríbete al canal para que sigamos creciendo esta comunidad de almas sinceras. Y no olvides tocar esa campanita de notificaciones para que seas el primero en acompañarme en mi próxima reflexión. Déjame un comentario y cuéntame cómo encontraste tu propio paraguas en tu tormenta. Nos vemos pronto.